Nunca pensé que un par de gemelos desearían 12 años de matrimonio. No eran míos. Eso era lo más extraño. Yo nunca he usado gemelos en mi vida, ni una sola vez. Soy más del tipo que se arremanga la camisa y arregla el triturador de basura. Nada llamativo. Pero esa noche, en el salón del Hotel Moonridge, los vi brillando en las muñecas de otro hombre mientras bailaba con mi esposa, como si hubieran ensayado durante semanas. Supongo que debería presentarme. Me llamo Meryl. Sí, ya sé, es un nombre raro. Échenle la culpa a mi abuela. Tengo 41 años. Soy de Nebraska originalmente, pero vivo en Dalton Springs, Arizona, desde que me casé con una chica llamada Corinne Blake, o simplemente Cory, como ahora insisten que la llamen. Tiene una risa que hace voltear a todo el mundo, aguda, natural, como campanillas agitadas por una tormenta. Antes era yo quien la hacía reír así, pero en algún punto, entre criar a una hija, cambiar el tejado 2 veces y perder mi trabajo por la reestructuración del año pasado, supongo que pasé a segundo plano. El viernes pasado, Cory me pidió que la acompañara a una gala benéfica que organizaba su oficina. Me sorprendió que siquiera lo mencionara. Normalmente no quiere que me acerque a sus eventos de trabajo. Dijo que podría ser bueno para los dos. Su tono era animado, pero forzado. Yo lo confundí con esperanza. Ojalá no lo hubiera hecho. Le pedí prestado un blazer a mi vecino. El mío ya no me quedaba. Intenté recortarme el pelo del cuello frente al espejo, e incluso practiqué mi sonrisa, porque quería parecer que todavía pertenecía a su lado. El lugar era todo suelos de mármol y copas de champán. La gente llevaba trajes que probablemente costaban más que mi hipoteca mensual. Me sentí como si hubiera entrado a una película en la que no me habían dado papel. Cory estaba deslumbrante, como de televisión. Vestido negro sin espalda, el pelo recogido en un moño complicado, su perfume golpeándome como una sobrecarga de recuerdos. Apenas me reconoció cuando entramos. Supe que algo iba mal cuando lo vio. Alto, traje oscuro, zapatos relucientes y esos malditos gemelos plateados, con un escudo o emblema que no reconocí. Estaba junto a la barra, apoyado con aire casual, copa de algo ámbar en la mano. La postura de Cory cambió en cuanto lo vio. Más recta, más alerta, como si la gravedad hubiera cambiado a su alrededor. Pregunté quién era. Ella murmuró: «Solo un colega». «Relájate, Meryl». Eso dijo. «Relájate». Minutos después, ya estaban bailando. No un 2 pasos cortés, no un baile en grupo, sino lento, intencional, cercano. Su mano se posó en la parte baja de su espalda como si le perteneciera. Ella sonreía, esa sonrisa, la que no me había dirigido a mí en más de un año. Yo me quedé ahí, como un idiota, agarrando un trago tibio, fingiendo leer una lista de subasta silenciosa colgada en la pared. Me ardían las orejas. No sabía qué hacer con las manos. La gente pasaba. Algunos me miraban como si supieran, como si formaran parte del chiste. Quería desaparecer. Cuando terminó la canción, la tomé suavemente del brazo mientras pasaba de nuevo hacia la pista de baile. «¿Podemos hablar un segundo?», susurré. Cory me miró como si le hubiera pedido prestadas las llaves del coche. Dije, en voz baja pero firme: «Si vuelves ahí a bailar con él, vamos a tener un serio». Ella puso los ojos en blanco. «¿Un serio qué, Meryl?». Me quedé callado, porque ni siquiera sabía cómo terminar esa frase. ¿Conversación? ¿Crisis? ¿Final? Pero ella no esperó. Se giró, caminó, bailó, y yo solo me quedé ahí, mirando, sabiendo, en el fondo, que algo había cambiado para siempre. Ese fue el momento en que lo entendí. No le importaba que yo la viera. Tal vez hasta quería que lo hiciera. Pero lo que vino después, no estaba preparado. No esperé a que terminara el segundo baile. Me fui. No dramáticamente, no con un portazo de pasos, sino como un hombre que acaba de darse cuenta de que olvidó su lugar en la historia, como el extra de una película que descubre que la cámara nunca lo estaba enfocando. Encontré la salida lateral
y salí al aire de la noche, donde el ruido apagado del evento quedaba detrás de un muro de setos y del jazz suave que se filtraba por los cristales. Me quedé en el aparcamiento, fingiendo mirar el móvil, aunque no estaba revisando nada. Solo necesitaba parecer que pertenecía a algún lado. La verdad era que no quería que nadie viera mi cara. Mi propia piel me resultaba extraña. Pasaron 10 minutos. 15. Casi me fui. Me subí al coche, la llave a medio camino en el contacto. Pero algún sentido equivocado de decencia me dijo que debía esperar. Ella seguía siendo mi esposa. Habíamos ido juntos. No iba a marcharme así como así. No cuando de repente se abrió la puerta del copiloto y ella se metió con el teléfono en la mano y los ojos ardiendo, como si yo hubiera sido el que la avergonzó. «Te largaste», soltó, «en mi evento». «¿En serio?». No contesté al principio. La miré, no con rabia ni con pánico, solo con confusión. «Cory, ¿qué haces con ese tipo?». Ella bufó. «¿Te refieres a Owen? Es un director. Es importante, Meryl. Estábamos haciendo contactos». «¿Así lo llaman ahora?», dije, arrepintiéndome al instante del tono. Su mirada se volvió más fría. «No hagas eso». «Te vi», dije. «Te vi bailar con él como si fuera el único en la sala. Ni siquiera me miraste. Ni una vez». Su silencio dijo más que cualquier disculpa. «No me querías ahí», seguí. «Me invitaste para aparentar, para que en la oficina no hablen. Pero no me querías. No de verdad». Ella miró por la ventana. «Este no es el lugar para hablar de esto». «¿Y cuándo sí, Cory? Porque si no hubiera dicho nada, habrías seguido bailando, sonriendo. Tal vez incluso lo habrías seguido arriba si nadie te detenía». Eso la hizo reaccionar. Sus ojos se clavaron en los míos, defensivos y afilados. «¿Cómo te atreves a acusarme?». «Porque no estoy ciego», solté. «Me tratas como a una planta decorativa. Algo de fondo. Me siento en silencio mientras tú brillas para extraños y vuelves a casa oliendo a un perfume que yo nunca te regalé». Eso la calló, pero solo un momento. «Entonces, ¿por qué sigues aquí, Meryl?», susurró, casi como un reto. «¿Por qué sigues fingiendo que somos algo que no somos?». Y ahí estaba. No era una confesión, no era una disculpa. Era algo peor, una admisión. Que esto no era solo un momento de debilidad, esto era la nueva normalidad. Y ella ya se había adaptado. Quise gritar, quise llorar. Quise exigirle que me explicara cómo habíamos pasado de viajes de luna de miel por las montañas rocosas a estar sentados en un coche, en un aparcamiento, como dos desconocidos vestidos de gala, fingiendo que todavía había algo que perder. Pero no lo hice. En cambio, arranqué el coche. Fuimos a casa en silencio. No dijo una palabra, ni cuando aparcamos, ni cuando entramos, ni siquiera cuando subí solo a la habitación. Esa noche me quedé en la cama con los ojos abiertos hasta las 3 de la mañana, y algo cambió en mí. No era solo tristeza, tampoco rabia. Era algo más profundo, algo que me decía que necesitaba saber la verdad. Y eso significaba descubrir qué estaba escondiendo detrás de ese hombre, de ese baile y de esa mentira que ella llamaba nuestro matrimonio. Lo que encontré después me haría cuestionarlo todo. Esa noche no dormí, no de verdad. Me quedé en la habitación de invitados, o como la llamábamos antes, el cuarto trastero, cuando todavía había risas en la casa. Me senté en el borde de la cama, completamente vestido, la corbata aún en el cuello como una soga que había olvidado quitarme. Miraba al suelo, a la pared, a la nada, con la misma escena repitiéndose en mi cabeza, ese baile, esa sonrisa, ese maldito par de gemelos. A las 4 de la mañana dejé de fingir. Me levanté, salí al pasillo y miré la puerta de nuestro dormitorio. Estaba cerrada, sin ruidos, sin movimiento. Solo una delgada puerta de madera separando a un hombre que se desmoronaba de una mujer que ya se había ido emocionalmente, si no físicamente. Y entonces lo vi. Su teléfono. En la cómoda del pasillo.
Ella siempre lo tenía pegado a la mano, como si fuera una extensión de su cuerpo. Pero esa vez, ahí estaba, solo, brillando bajo la luz tenue. Ojalá pudiera decir que dudé. No lo hice. Mis manos se movieron más rápido que mi conciencia. Lo cogí, lo desbloqueé. No había cambiado el código en años. Y abrí sus mensajes. La primera conversación estaba marcada con una sola palabra. Owen. La abrí. Debería haber parado ahí. Debería haber lanzado el teléfono contra la pared y fingido que no había visto nada. Pero seguí leyendo, porque necesitaba saber si estaba loco o si ella me había hecho dudar de mi propia cordura, haciéndome creer que nuestro matrimonio estaba bien. El primer mensaje era de esa misma noche, unas horas antes de la gala. Owen, ¿estás segura de que traerlo es buena idea? Cory, es inofensivo. Además, da buena imagen. Owen, no quiero contenerme esta noche. Cory, entonces no lo hagas. Él acabará entendiendo el mensaje. Sentí el estómago dar un vuelco, las manos frías, pero seguí leyendo. Mensajes tarde por la noche. Fotos. Nada gráfico, nada que rompiera las normas de YouTube, pero sí íntimo. Él sosteniéndole la mano en una mesa. Una foto de su reloj junto a su copa de vino. Una de ella en un espejo. La blusa medio desabrochada, claramente tomada en el baño de la oficina. Semanas de esto. Meses, quizá. Ella había creado un mundo entero en paralelo, uno donde yo no existía, salvo como un decorado, una tapadera, una carcasa. Lo peor, se veía en sus palabras. Ella no estaba enamorada de Owen, no buscaba pasión ni romance, buscaba libertad, una identidad que no me incluyera. Había salido de nuestra vida y jamás había mirado atrás. A las 5:12 de la mañana, ella salió al pasillo. No escuché sus pasos. No tuve tiempo de soltar el teléfono. Me vio con él en la mano, vio mi cara, y se quedó helada. Su boca se abrió un poco, pero no salió ningún sonido. No grité, no acusé. Solo la miré y pregunté, ¿cuánto tiempo? Ella miró al suelo, como si hiciera cálculos, como si la respuesta fuera una cuestión matemática y no de traición. Meses, susurró, pero no se suponía que fuera algo serio. Solo llenó algo que no sabía que me faltaba. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mi corazón no sabía reaccionar de otra manera. Qué poético, dije. ¿Sabes qué es lo que yo extraño, Cory? Extraño que me extrañen. Extraño que me vean. Extraño a mi esposa. Ella dio un paso adelante. Meryl, no quise. Sí quisiste, la interrumpí. Cada palabra. Lo único que no debía pasar es que yo me enterara. Yo tenía que seguir invisible. Pero ya no. Ella intentó tomar mi mano. Yo retrocedí. Ese momento, ese silencio entre nosotros, fue más ruidoso que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Y entonces, como si fuera un guión maldito, el teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje. De Owen. Entonces, ¿ya lo descubrió? ¿O sigue jugando a la casita? Ella no lo negó. No arrebató el teléfono. No lloró. Solo se giró y volvió a la habitación. Y me di cuenta de algo que me asustó más que todos esos mensajes juntos. Ella no estaba arrepentida. No del engaño. No de la mentira. Ni siquiera de cómo me había hecho sentir. Solo lamentaba que yo hubiera dejado de fingir. Esa mañana tampoco dormí. Las horas después de leer esos mensajes, después de que ella me viera con su teléfono, fueron un borrón de paredes vacías y pensamientos en susurros que no podía callar. Me senté otra vez en el borde de la cama de invitados, mirando mi maleta, preguntándome si debía empezar a empacar, preguntándome qué te llevas cuando dejas atrás una vida, qué cuenta como tuyo cuando la persona que amabas ya se ha mudado mentalmente a los brazos de otro. Alrededor de las 7:30, la escuché moverse en la cocina. Estaba haciendo el desayuno. Desayuno. La mujer a la que acababa de descubrir, mandándose mensajes coquetos con un hombre que me llamaba mobiliario,
Tenía el descaro de freír huevos, como si fuéramos cualquier otro matrimonio en cualquier otra mañana de domingo. Incluso puso café. Incluso puso la cafetera, la que yo le regalé en nuestro 8º aniversario. La escuché arrancar como siempre, el vapor silbando como si también estuviera enfadado. No quería bajar, pero algo dentro de mí necesitaba hacerlo. Quizá para ver si ella me mentía otra vez a la cara. Quizá solo para demostrarme que era real y no una pesadilla cruel. Cuando entré en la cocina, ella ni me miró. Deslizó un huevo sobre un plato y dijo, ¿quieres tostadas? Yo solo la miré. Su pelo estaba revuelto, todavía en ese moño del baile. Llevaba una sudadera enorme, mía, de hecho, y tenía la misma cara con la que me casé. Solo que ahora sentía que miraba a una extraña dentro de la piel de mi esposa. ¿Estás haciendo tostadas?, pregunté en voz baja. Ella asintió, como si nada pasara. Pensé que tendrías hambre. Hambre. Esa fue la palabra que eligió. No lo siento. No hablemos. Ni siquiera arreglémoslo. Solo desayuno. Lo he leído todo, Cory. No puedes darme huevos y hacer que todo desaparezca. Por fin me miró, apoyándose levemente en la encimera, como si esto fuera un sábado cualquiera. Lo sé, dijo. No había miedo en su voz, ni disculpas, ni lágrimas, solo una especie de resignación, como si ya hubiera ensayado este momento en su cabeza y ahora simplemente estuviera cumpliendo el guión. Me senté frente a ella, con las manos sobre la mesa que yo mismo había lijado y barnizado 6 años atrás. Esa mesa había visto cenas familiares, tartas de cumpleaños, boletines escolares y lasañas quemadas. Y ahora sostenía traición, espesa en el aire entre nosotros. Podrías habérmelo dicho, dije. Ella no se inmutó. Te habrías ido. ¿Y esa era tu decisión que tomar? Ella hizo una pausa, y luego dijo algo que me rompió de verdad. No pensé que te importara tanto. Eso dolió más que los mensajes, más que el baile, más que la sonrisa que le dio a Owen. No pensé que te importara tanto. Fue la confirmación final de que me había vuelto invisible para ella mucho antes de aquel salón de baile. Me había desvanecido tanto en el fondo que mi dolor ahora le parecía una molestia. ¿No pensaste que me importara?, dije despacio, casi riendo. Te he querido desde que tenía 29 años, Cory. ¿Crees que seguí aquí después de 2 abortos, tus ataques de pánico, tus cambios de carrera, solo por comodidad? Te lo di todo. ¿Crees que no me importaba? Ella bajó la mirada, trazando con el dedo del pie descalzo una grieta en la baldosa. No lo quise decir así, pero lo dijo. Simplemente no esperaba que yo lo oyera. Tras un largo silencio, dije, ¿y ahora qué? No lo sé, susurró. ¿Hablamos con alguien? ¿Un terapeuta? ¿Lo intentamos? Lo que la gente intenta. No respondí, no de inmediato, porque en lo más profundo, algo había vuelto a cambiar. Ya no estaba enfadado, solo estaba agotado, desgastado, y cansado de ser el único que aún creía en algo que claramente habíamos superado los dos. No, dije al fin. Ya es tarde para terapeutas. Ella parpadeó. Entonces, ¿qué somos? La miré, y por primera vez en más de una década, dije algo que sonó a verdad y no a supervivencia. Somos 2 personas que solían estar enamoradas, y ahora solo tenemos miedo de empezar de cero. Sus ojos se llenaron por primera vez, pero yo no me acerqué. No le tomé la mano. Dejé que el momento colgara en el aire, porque ya no confiaba en sus lágrimas. Me levanté y volví arriba. Necesitaba aire, espacio, pero, sobre todo, necesitaba un plan. Porque el amor, resulta, no desaparece en una noche. Muere poco a poco, como una tostada, dejada demasiado tiempo en el calor. Los días siguientes pasaron despacio, o quizá yo los viví en cámara lenta. Cory actuaba como si estuviéramos en una especie de limbo, como si pudiera moverse por la casa sin consecuencias,
como si el aire no estuviera cargado de tensión. Seguía sirviéndose café por la mañana. Seguía revisando sus correos en el sofá. Seguía poniéndose las mallas de gimnasio y saliendo a correr, como un reloj. Solo que ahora yo ya no preguntaba a dónde iba de verdad. No quería escuchar otra mentira con esa voz tan natural que dominaba tan bien. Empecé a documentar cosas. Sé cómo suena. Raro. Desesperado. Pero después de 12 años construyendo una vida con alguien, la idea de que quizá necesites pruebas para protegerte de esa persona hace algo extraño con tu alma. Empezó con recibos. Una mañana dejó su bolsa de gimnasio junto a la puerta, medio abierta. Dentro encontré un recibo doblado de un bar de hotel, en un pueblo a 2 horas. 2 copas de Pinot Noir. Un cóctel de gambas. La fecha coincidía con la noche en que dijo que estaba en una clase de defensa personal para mujeres. Le saqué una foto. No la enfrenté. Todavía no. Esa misma tarde revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. No la había mirado en semanas, quizá meses. ¿Y por qué lo haría? Ella manejaba las facturas y siempre habíamos mantenido todo a partes iguales. O eso creía yo. Pero ahí estaba. Un cargo de $273 en la Bellina Jewelry, otro en Villalucero de Spa, un tercero en una floristería boutique en Richfield, especializada en arreglos exóticos. Nunca llevaba joyas nuevas conmigo, nunca traía flores a casa, y, desde luego, no volvía con ese brillo en la cara de quien acaba de salir de un masaje. Todo eso era para él, el hombre de los gemelos, el que bailaba como si yo no existiera. Cada descubrimiento era como otro piso cediendo bajo mis pies, pero ya no estaba cayendo. Me estaba preparando. Por primera vez en años estaba mirando mi vida sin filtros, sin excusas, sin esa lealtad ciega que antes llevaba como una medalla de honor. Pedí cita con un abogado, en un pueblo cercano, no alguien del círculo profesional de Corey, un hombre mayor y discreto llamado Vernon Callahan, con gafas de montura metálica y una manera directa de hablar. Le llevé una carpeta con todo: los mensajes, los recibos, las fotos, la actividad bancaria. Yo esperaba simpatía, tal vez incluso un poco de aliento, pero Vernon solo me miró y dijo: ¿quieres venganza o libertad? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque, en el fondo, sí quería venganza. Quería que ella sintiera el mismo dolor que yo, que probara la soledad que yo había tragado cada noche mientras ella se escapaba al mundo de fantasía de otro. Pero más que eso, quería claridad, un borrón y cuenta nueva, una versión de mí que no tuviera que caminar con cuidado alrededor de sus cambios de humor, ni fingir que no me estaba desangrando por dentro. Quiero salir de esto, le dije. Él asintió. Entonces nos aseguraremos de que no se lleve la casa cuando se vaya. Cuando salí de esa oficina, el sol se sentía diferente. No más cálido, no más frío, solo real, nítido, como si al fin estuviera viendo el mundo a través de un cristal limpio, en lugar de la niebla de la negación. Esa noche, Cory volvió a casa tarde otra vez. El maquillaje estaba demasiado fresco para alguien que supuestamente había trabajado hasta tarde, y su sonrisa desapareció en cuanto me vio sentado en el sofá. No estaba viendo la tele, no estaba mirando el móvil, solo estaba sentado, esperando. Tenemos que hablar, dije, con calma, sin emoción. Ella se quedó paralizada, de pie en el pasillo, como si ya estuviera planeando una vía de escape. Señalé la carpeta sobre la mesa. Sé lo de Owen, sé lo del hotel, lo sé todo. Por primera vez la vi con miedo. No tristeza, no arrepentimiento, miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y yo la miré, a esta mujer con la que creí que envejecería, y dije algo que nunca pensé que podría decir. Nada, por ahora, porque quiero que te sientes en esta casa, duermas en esa cama y comas esos huevos sabiendo que yo ya no estoy. No físicamente, no todavía, pero me he ido, emocionalmente, por completo, y pronto, legalmente.
Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Y por primera vez en toda esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz, porque la verdad ya no estaba escondida. Era mía. No me fui de la casa de inmediato. Eso habría sido demasiado fácil para ella. Lo habría contado como si yo me hubiera marchado enfadado, como si hubiera abandonado el matrimonio o no hubiera soportado la presión. Pero ahora yo sabía más. Esto no era escapar. Esto era recuperar el control. No controlarla a ella, sino a mí mismo, mi tiempo, mi dignidad. Así que me quedé. Comí en silencio. Dormí en silencio. Me moví por la casa como un fantasma con pulso. ¿Y Cory? Ella no sabía cómo manejarlo. Yo no gritaba, no hacía preguntas, no interpretaba el papel del marido herido que suplica por un cierre. Eso era lo que ella esperaba. En cambio, yo calculaba, no con rabia, sino con paciencia. Empecé a despejar mi espacio, poco a poco, de formas que ella no podía notar de golpe. No empacando, no todavía, solo retirando. Cada cajón, cada estantería, cada armario que tocaba quedaba un poco más vacío. Escaneé documentos antiguos, hice copias de seguridad de fotos en discos cifrados, pasé contraseñas a una cuenta separada. Empecé a cerrar sesiones, cortando lazos emocionales y digitales, uno a uno. Incluso moví mi ropa, pieza por pieza. Unas cuantas camisas al gimnasio, olvidadas en el maletero del coche. Luego, mis botas favoritas desaparecieron del armario y aparecieron bajo mi escritorio en la oficina. Ella no se dio cuenta. O quizás sí, y le dio miedo preguntar. Una mañana, mientras se duchaba, bajé el álbum de bodas del estante superior. No porque lo echara de menos, sino porque quería sentir nada. Pasé las páginas como un desconocido. Esa foto de ella en el altar. Solía pensar que era el momento más hermoso de mi vida. Ahora solo veía a alguien sonriendo mientras sostenía una promesa que nunca pensó cumplir. Una semana después de la confrontación, programé una última llamada con Vernon. Acordamos entregar los papeles del divorcio un jueves por la mañana, estratégicamente elegido porque era el día de bienestar de Cory, y yo sabía que estaría sola en casa. No quería público. No quería drama. Solo quería que abriera la puerta y encontrara lo que nunca esperaba. El final. Pero antes de que llegara ese día, pasó algo más. Algo para lo que no estaba preparado. Nuestra hija llegó a casa. Jenna. Tiene 20 años, estudia diseño de interiores en la universidad, 3 estados más allá. No había venido en meses. Me escribió el día antes. Visita sorpresa, solo por el fin de semana. No le digas a mamá. Se me cayó el estómago. No quería que ella entrara en medio de este desastre. Ella todavía pensaba que éramos una pareja adorable. Todavía presumía ante sus amigas de que sus padres seguían juntos, cuando todos los demás se habían divorciado. No sabía que las grietas ya eran abismos. Cuando llegó, Cory actuó como si todo fuera perfecto. La abrazó, hizo lasaña, incluso sacó los juegos de mesa llenos de polvo del armario del pasillo. Y Jenna estaba radiante, riéndose, contándonos historias de la residencia, de profesores, de un tal Travis al que todavía no llamaba novio. Y yo me senté allí, asintiendo, sonriendo, fingiendo como si no fuera a destrozar los cimientos de su infancia en menos de 48 horas. Esa noche, Jenna preguntó si podía dormir en su antigua habitación. La ayudé a deshacer una pequeña bolsa. Escuché su lista de reproducción llena de versiones acústicas y canciones horribles de TikTok, y le dije buenas noches. Al cerrar la puerta, me quedé un rato en el pasillo, mirando los marcos con fotos que colgaban en la pared. Vacaciones familiares, días de nieve, tartas de cumpleaños, una vida construida sobre recuerdos que ya no coincidían con la realidad. Cory salió del dormitorio, con su bata puesta. Susurró. «No vas a hacer esto, ¿verdad? No con Jenna aquí». La miré como si nunca la hubiera visto antes. «Yo no elegí el momento. Tú elegiste todo lo demás». Ella se mordió el labio, quizá esperando llorar.
quizá esperando que yo cediera. Pero no lo hice, porque no puedes engañar, mentir y luego pedir prórroga solo porque la imagen pública no te conviene. Me di la vuelta y bajé las escaleras, dejándola allí de pie en silencio. Esa fue la noche en que tracé mi plan final, porque ya no iba a entregarle solo una carpeta. Yo iba a entregarle el futuro, ese que ella había creado sin mí, y entonces, por fin, me iría de la vida de la mujer que se olvidó de que yo existía, incluso teniéndome delante. La mañana en que le di el sobre, el cielo estaba gris, no un gris dramático, de película, solo ese gris pesado, silencioso, que cubre un barrio antes de que empiece a llover. Recuerdo estar en la cocina, con la misma taza de café que había usado 1000 veces, la que tenía una muesca del viaje por carretera. Oregón, cuando las cosas aún eran simples. De repente, parecía que sostenía una reliquia de una civilización muerta. Cory entró con vaqueros y una camiseta de tirantes, el pelo todavía húmedo por la ducha. Jenna estaba arriba, preparándose para ver a una amiga del instituto, sin sospechar la guerra que iba a estallar a pocos metros. No dije nada. Solo puse el sobre en la encimera, entre los dos. Ella lo miró. Sus dedos rozaron el sello como si pudiera quemarla. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz baja pero afilada. «Ya sabes lo que es», dije. No lo abrió enseguida. Solo me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo crudo en sus ojos. No culpa, no vergüenza, miedo. Pero no el miedo a perder algo. Era el miedo a ser vista sin su máscara. «No hagas esto», dijo en un susurro. «No mientras Jen está aquí». No planeé su visita, pero no voy a esperar otro día para seguir fingiendo que somos algo que no somos. Finalmente rompió el sobre. La mano le temblaba apenas lo suficiente para que yo lo notara. A medida que leía las páginas, la fecha oficial, los términos que había trabajado con Vernon, su boca se fue abriendo, pero no dijo nada. Hasta que preguntó, «¿De verdad vas a hacerlo?». Asentí. «Ya está presentado. Recibirás una notificación aparte de tu abogado». Ella dejó el sobre y se cruzó de brazos. «¿Y qué? ¿Ahora tú eres la víctima? Después de todo lo que sacrifiqué por esta familia». La miré. «No sacrificaste nada, Cory. Me cambiaste». En silencio. Lo que no esperabas es que la política de devoluciones funcionara en ambos sentidos. Parpadeó. Eso le llegó. «Te di estabilidad», dijo, alzando la voz. «Apoyo. ¿Crees que Owen estaba en Genesee cuando fuimos el año pasado? ¿O cuando murió tu tío? ¿Crees que él habría mantenido todo en pie cuando te despidieron?» Sentí calor en el pecho. No era rabia. Era dolor con filo. «Y sin embargo», dije despacio, «le escribías desde nuestra casa. Te reías a mis espaldas. Me llevaste a esa fiesta para que él te viera desfilar como si yo no existiera». Ella no lo negó. Solo apartó la mirada. Entonces, desde arriba, Jenna gritó. «¡Eh! ¿Estáis bien ahí abajo? ¡Nos quedamos quietos!». Los ojos de Cory fueron hacia la escalera, el pánico pintándose en su cara. Vi su siguiente movimiento antes de que lo dijera. «Si se lo cuentas, no te lo perdonaré nunca». Ese era su plan, no una disculpa, no arrepentimiento, solo una amenaza para proteger su imagen, incluso si eso significaba silenciar la verdad otra vez. «No voy a destruir la imagen que tiene de ti», dije. «No hoy, pero algún día, cuando me lo pregunte, le diré la verdad. Toda». Cory tragó saliva. «Me odiará. Entonces sabrás cómo se siente». Fue lo último que dije antes de alejarme de la encimera. Subí, llamé a la puerta de Jenna y le dije que saldría a despejarme un rato. Ella sonrió, sin saber nada, y me abrazó, pidiéndome que trajera galletas del mercado si pasaba por allí. Ese abrazo me acompañó todo el día, como un recordatorio de la vida de la que me iba, no porque quisiera, sino porque debía. Esa tarde me llamó Vernon. «Parece que ya leyó los términos», dijo. «Su abogado está en contacto». «Bien,
respondí. Quiero que sea limpio, sin hijos de por medio. Ella no se queda con la casa, yo con mis cuentas de jubilación. Que no haya guerra, a menos que ella la quiera. No la querrá, dije. Solo pelea cuando cree que todavía puede ganar. Hubo una pausa, y entonces Vernon dijo algo que no esperaba. Lo has manejado mejor que muchos hombres en tu situación. No supe qué contestar. No me sentía orgulloso, ni aliviado, solo cansado. Gracias, dije. No estoy seguro de que esto sea manejar nada, pero sigo en pie. Y eso, de alguna forma, fue suficiente. Porque no solo le había entregado los papeles, le había entregado el momento que nunca creyó que llegaría. El momento en que dejé de estar al fondo de su vida. Y el momento en que entendió que el hombre que pensó que nunca se iría, ya lo había hecho. 3 meses después, la casa era mía. Oficialmente. Pero no hablo solo en términos legales. Hablo de otra forma más profunda. El silencio que antes me ahogaba, ahora era calma. La cocina, que antes resonaba con conversaciones a medias y rencores velados, ahora era un lugar de música, café y aire limpio. El dormitorio, antes un museo de intimidad rota, había sido pintado, amueblado y recuperado. Cory se mudó 2 semanas después de firmar el divorcio. No hubo lágrimas, no hubo gritos. Empacó rápido, como alguien que deja una habitación de hotel en la que ya ha pasado demasiado tiempo. No me abrazó al irse, no preguntó si yo estaba bien, pero cuando cerró la puerta, la escuché detenerse en el porche. No dijo nada, solo se quedó allí unos segundos, y luego se fue. Jenna volvió unos fines de semana después. Yo estaba nervioso, sin saber cómo contárselo, sin saber cuánto sospechaba ya. Pero, para mi sorpresa, no parecía impactada. Se sentó frente a mí, con una taza de té, y dijo, «No tienes que explicarme nada, papá. Lo vi venir hace tiempo. Solo que no quería que fuera verdad». Asentí. Yo tampoco quería que fuera verdad. Ella me tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti». Esa frase, tan simple, tan inesperada, me rompió en el mejor sentido. No porque necesitara validación, sino porque, por primera vez en años, sentí que me había defendido a mí mismo, y alguien lo había visto. No mucho después, volví a hacer senderismo. Me uní a un grupo que hace rutas al amanecer los sábados, en las afueras de Dalton Springs. Voy por el aire, por el silencio. La gente no hace muchas preguntas y yo no doy muchas respuestas. Pero estar ahí, sudando entre los pinos, lejos de todo lo que antes me definía, se ha vuelto mi ritual, mi escape. Hay una mujer en el grupo llamada Elise. No es llamativa, no habla demasiado, pero escucha. De verdad escucha. Sonríe con los ojos. No pregunta por mi pasado y yo no pregunto por el suyo. Todavía no. Y está bien así. Hemos tomado café un par de veces, sin presión, sin etiquetas, solo 2 personas reaprendiendo el sonido de la risa sin que pese. Algunas noches me siento en el porche con un libro y una manta, mirando las estrellas. Antes lo hacía con Cory, en los primeros años. Pedíamos deseos, hacíamos promesas. Ahora solo me siento, respiro, y doy gracias por haber tenido el valor de dejar un amor que ya no me amaba a mí. La verdad más hermosa y callada, no me derrumbé, me encontré, paso a paso, silencioso, doloroso, pero liberador. Así que, si estás leyendo esto y vives en un matrimonio que parece más una actuación que una relación, no te diré qué hacer. Solo diré esto. No tienes que seguir siendo invisible solo porque alguien se acostumbró a no mirarte. Tienes derecho a importar, aunque empiece con algo tan simple como no decir nada, y por fin, marcharte.